Hay una verdad dolorosa, pero también liberadora, que una persona no solo puede despertar en su conciencia, sino también en su alma, después de años perdidos entre heridas, sacrificios y la manipulación sutil de alguien en quien confiaba ciegamente. Ese despertar rara vez ocurre de forma pacífica. Llega como un choque emocional, como el colapso total de una ilusión en la que uno se engañaba a sí mismo. Es en ese instante cuando el empático, aquellos que siempre ponen a los demás por encima de sí mismos, se da cuenta de que su bondad no ha salvado a nadie, sino que lo ha convertido en presa de quienes se alimentan del control y la manipulación. Y justamente en ese lugar más oscuro, empieza a brillar la primera luz, no la del amor de otros, sino la luz de la verdad del coraje, para mirar hacia adentro y reconocer: merezco paz. En el video de hoy vamos a emprender ese viaje, el viaje del despertar, de trazar nuevos límites y de encontrar la fuerza para levantarse del dolor causado por un narcisista. Este no es un tema fácil de escuchar, pero si alguna vez te has sentido pequeño, perdido o atrapado en una relación tóxica sin entender por qué no puedes salir, este video podría ser un punto de inflexión. Suscríbete y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un análisis psicológico. Es un regreso a ti mismo. Un camino que no tienes que recorrer solo y mereces conocer toda la verdad. Un empático no nació para ser herido, pero a menudo es quien más profundamente sufre. Porque ama con todo su corazón, confía con toda su alma y perdona más allá de lo que la mayoría podría entender. No es débil, al contrario, es precisamente por su fortaleza que puede cargar el dolor de otros sin una sola queja. Pero por eso mismo se convierte en el blanco perfecto para los narcisistas, aquellos que no saben amar, solo saben explotar el amor. Cuando un empático entra en una relación tóxica, no ve una trampa. Ve un alma herida que necesita sanación, un corazón inseguro que necesita amor. Y entonces ama por completo. Ama con intensidad. Ama con la creencia de que la ternura puede curar el pasado, que la paciencia puede derretir la frialdad. Pero su amor no ablanda al narcisista. Al contrario, le da más razones para manipular, para controlar, para empujar al empático hasta el borde de la desesperación. La manipulación de un narcisista no se siente como un ataque directo. Es sutil como el humo se infiltra en cada rincón de la mente. Un día ya no sabes por qué estás triste, por qué estás molesto, o si realmente estás siendo demasiado sensible, como te dicen. Empiezas a pedir disculpas por cosas que no hiciste. Empiezas a dudar de tu intuición. Te callas para evitar discusiones, te haces pequeño para mantener la paz. Y poco a poco, dejas de ser tú. Pero lo más aterrador no es la manipulación en sí, sino cómo aprendes a aceptarla. La llamas amor. La justificas por el pasado doloroso de esa persona. Crees que si eres lo suficientemente paciente, lo suficientemente compasivo, ellos cambiarán. Pero con el paso del tiempo, lo único que cambia eres tú. De ser alguien lleno de amor, te conviertes en una sombra de ti mismo, viviendo para calmar su ira, para evitar los golpes emocionales, para no causar más problemas. Y entonces un día despiertas, no porque alguien venga a rescatarte, sino porque has tocado fondo. Te das cuenta de que nadie te está amando. Solo aman el poder de herirte sin consecuencias. Aman tu sumisión, tu silencio, tu aceptación incondicional. Y empiezas a preguntarte: ¿por qué acepto esto? Es en ese momento que una puerta se entreabre. Es la verdad, a veces áspera, fría, pero también lo único que puede salvarte.
la verdad de que no eres débil, sino que te han condicionado para creerlo. La verdad de que sí mereces amor, pero que lo diste a alguien que no sabe cómo amar. Y lo más importante, que no puedes sanar a otros haciéndote daño a ti mismo. Despertar no es abrir los ojos una mañana y sentirse libre. Es un viaje. Una cadena de días llenos de lágrimas, ira, confusión, y a veces una soledad desgarradora. Pero cada paso que das hacia la verdad es un paso lejos de la manipulación. Cada vez que dices no, cada límite que marcas, cada vez que te eliges a ti mismo, por encima de agradar a otro, estás renaciendo. Tú no naciste para ser una víctima. Naciste para aprender a ver con claridad y para levantarte. Y es precisamente en el momento en que eliges la verdad, en lugar de la ilusión, cuando empiezas el camino del superviviente, no como víctima, sino como guerrero. Un guerrero que no necesita armadura ni armas, porque su fuerza real está en la claridad. En la capacidad de mirar a los ojos de quien te manipuló, sin miedo. En comprender que si tienes que sacrificarte para mantener una relación, eso no es amor, es una prisión. El empático que despierta comienza a hacer algo que antes no se atrevía a poner límites. Ya no hay más sí débiles ni silencios que aguantan ni intentos de explicar a quien nunca quiso entender. Ahora cada límite que establece es una declaración: tengo valor. Cada vez que rechaza una disculpa vacía, afirma: ya no temo ser abandonado. Y eso es lo que desestabiliza al narcisista. No saben qué hacer con alguien que ya no reacciona, alguien que ya no llora, ni suplica, ni se tambalea por sus palabras. Porque el silencio de un empático despierto no es debilidad, es un arma. La serenidad los enloquece, porque no se puede manipular a quien ya entendió el juego. Cuando el empático empieza a ver la verdad, el narcisista comienza a hundirse en su propio caos. Porque toda su estrategia de manipulación se basa en la confusión: dicen una cosa, hacen otra. Te hacen dudar de ti. Pero ahora tú reconoces el patrón. Sabes que eso no es amar de forma distinta, es control. No es que seas demasiado sensible, es que te están haciendo gaslighting. Y cuando empiezas a nombrar cada táctica, cada comportamiento, la ilusión se derrumba. El empático despierto se convierte en un espejo, refleja la verdad desnuda. No necesita gritar ni pelear con rabia. Solo con existir en su claridad ya hace que el manipulador se sienta inseguro. Ya no pueden usarte para montar su teatro habitual. Ya no pueden definirte, ni manipularte, ni hacerte sentir culpable por decir no. Y eso, para un narcisista, es un golpe mortal. Pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que tu claridad no solo les asusta, también los obsesiona. Pueden irse, pueden buscar a otra persona, pero nunca podrán olvidarte porque fuiste el primero que no cayó en su juego. No eres una ex más, eres la que vio la verdad. Este despertar no solo te salva, sino que abre un nuevo camino para que aprendas a amar sin borrarte a ti mismo, para que dejes de sacrificarte por quienes no lo merecen, para que conserves tu corazón empático, pero no lo entregues a quien entra solo para romperlo. No necesitas volverte frío ni duro. Solo necesitas aprender a elegir bien dónde poner tu corazón. Separar tus emociones no es frialdad, es salvación. Cuando un empático ha puesto siempre las emociones ajenas por encima de todo, aprender a desligarse del caos externo no es huir, es salvarse. Ya no necesitas disolverte en la rabia ajena, ni dejar que las emociones de otros definan tu valor.
Aprendes a mantenerte en pie, a observar en vez de reaccionar, a callar, en vez de ser arrastrado. Este es el giro más silencioso, pero más poderoso. Ya no intentas explicar ni entras en discusiones vacías donde la verdad siempre se distorsiona. No necesitas ganar una pelea con quien nunca acepta perder. Entiendes que la verdadera victoria no está en las palabras, sino en dejar de importarte. Y esa indiferencia consciente, esa separación saludable, es lo que lanza al narcisista al abismo del caos. Para ellos tú solías ser una fuente de suministro emocional, una reacción predecible, una presencia controlable. Pero ahora ya no reaccionas. No te alteras, no suplicas, no te enfureces. Simplemente desapareces con calma. Para un narcisista, no hay nada más aterrador que alguien a quien ya no puede desestabilizar. Necesitan tus reacciones para mantener el control. Y cuando dejas de reaccionar, cierras para siempre el telón de su teatro. Ese es el momento en que pasas de ser una víctima a convertirte en un guerrero silencioso. No necesitas gritar para demostrar que has cambiado. Tu paz es la respuesta. No necesitas que te reconozcan ni que te pidan perdón. Porque ya no esperas eso. Has comprendido que el narcisista nunca se disculpa con sinceridad, lo hace para mantener el control. Y tú ya no necesitas eso. Soltar con intención es la máxima expresión de la fuerza espiritual. No sueltas por impotencia, sino porque sabes que tu valor no depende de los ojos de los demás. No necesitas reconstruir la confianza con quien la destruyó. No necesitas que te entiendan porque tú ya te entiendes a ti mismo. Y es entonces cuando eres libre. Libre del ciclo de esfuerzo y decepción. Libre de la ilusión de que el amor puede sanar a quien no quiere ser sanado. Libre del papel de salvador que llevabas tan profundamente en el corazón. Ahora ya no vives para sanar a otros, vives para nutrirte a ti mismo. El narcisista puede que nunca cambie, pero tú sí. Y lo que nunca esperaron es que te levantaras con fuerza en silencio, sin necesidad de aplausos, solo con la verdad. Cuando un empático se va en silencio, ocurre algo extraño. No en él, sino en el narcisista. Ese silencio no es solo una ausencia física. Es el fin de una fuente de suministro emocional, un lugar que solían manipular para alimentar su ego distorsionado. El narcisista no sabe qué hacer con ese vacío. No lo enfrenta como una persona normal, lo combate con todas sus fuerzas, porque debajo de su fachada arrogante hay un ego frágil y aterrorizado. Al principio lo niegan. Creen que solo estás actuando, que volverás, porque no puedes vivir sin ellos. Eso es lo que te hicieron creer, lo que sembraron en tu mente como una maldición. Pero pasan los días, las semanas, y no vuelves. No escribes, no respondes. Ya no existes en la obra de teatro que ellos dirigen. Y entonces comienza el pánico. Ya no hay a quién culpar, ni sobre quién volcar la responsabilidad, ni con quién desahogar su rabia para luego fingir afecto. Ya no hay un oído que escuche sus excusas. Ya no hay una mirada compasiva que puedan aprovechar. Y entonces colapsan. Pero no colapsan para crecer, colapsan para huir más profundo en su ilusión. Pueden intentar reemplazarte, pero nadie puede sustituir el reflejo que tú les ofrecías. Porque tú no eras solo una pareja, un amigo, un compañero. Eras un espejo de la verdad. Mientras estabas ahí, podían empujarte al papel de débil, demasiado sensible, siempre equivocado. Pero cuando desapareces con un silencio firme, solo quedan ellos y su propio vacío. Por eso el narcisista queda obsesionado con el empático que ha despertado. No porque te ame,
sino porque ya no puede controlarte. Ya no puede definirte. Te has convertido en aquello que no puede manipular, y eso es imperdonable para ellos. Perderte no es perder a alguien, es perder una herramienta para sostener su ego. Es una crisis existencial que no saben cómo manejar. Y entonces comienzan los juegos, mensajes inesperados, miradas casuales. Disculpas que suenan sinceras. Recuerdos del pasado. Eso no es arrepentimiento. Es hoovering, un intento desesperado de arrastrarte de nuevo al juego. No quieren amor, quieren control. Y si vuelves, repetirán todos los patrones de antes, solo que de forma más sutil, más profunda, más peligrosa. Pero no volviste. Y fue eso lo que activó su miedo, más primitivo ser olvidado. Porque todo el ego del narcisista está construido sobre la mirada de los demás. Cuando ya no hay nadie que los mire, ese ego empieza a desmoronarse. Cuando ya no hay quien reaccione, su poder se derrumba. Cuando ya nadie cree que son la víctima, se ven obligados a enfrentar lo que más detestan a sí mismos. Lo verdaderamente aterrador no es que te hayas ido. Es que ya no los necesitas. Ya no necesitas una disculpa, ni una explicación, ni ninguna validación. No necesitas un cierre. Has escrito tu propio final con conciencia, con desapego, con amor propio. Y eso, más que cualquier venganza, es el mayor dolor para quien alguna vez creyó ser el centro del mundo. Cuando el empático renace de verdad, no regresa siendo el mismo, regresa como una versión que nunca antes existió. Ya no vive para complacer, para mediar, para sanar heridas que no causó. Vive con una nueva conciencia que la bondad no es callar ante la injusticia, que amar no significa sacrificarse y que la amabilidad nunca debe ser explotada. Ha atravesado la oscuridad, pero no dejó que lo devorara. Ha visto la crudeza de la manipulación, la crueldad disfrazada de amor, y ha salido del otro lado no con rabia, sino con claridad. Con la claridad de saber que no necesita a nadie para demostrar que merece ser amado. Siempre lo ha merecido. Su despertar no hace ruido. No necesita proclamarse. Se nota en su mirada, en su serenidad, al enfrentarse a lo que antes le hacía llorar. En la forma en que camina sin prisa, sin pánico, sin mirar atrás. No necesita perdonar para volver. Perdona para soltar. Y suelta para ser libre. Y esa libertad es lo que el narcisista nunca podrá comprender. Creen que te vas para hacerlos cambiar. Creen que tu silencio es una táctica de manipulación inversa. No entienden que ya no estás en ese juego. Te has bajado del tablero. No para ganar, sino para no jugar más. Desde los escombros de sus heridas, reconstruyes un nuevo yo sin necesidad de aprobación, sin necesidad de ser comprendido, sin necesidad de validación de quienes no saben amar. Y desde ahí empiezas a brillar. No con una luz estridente para atraer a otros, sino con una luz suave, firme, suficiente para iluminar tu propio camino. Y entonces sucede algo mágico, otros comienzan a ver esa luz. Personas perdidas en relaciones tóxicas. Personas que aún dudan de sí mismas. Personas que intentan amar a quien nunca las amará, te ven. Reconocen que tú fuiste como ellas. Y tú eres la prueba viva de que el despertar es real, la libertad es real y la sanación es real. No necesitas convertirte en alguien. Solo necesitas ser tú, esa versión que se levantó de las ruinas, que lavó las mentiras con lágrimas y que ahora camina con sus propios pies. Cada palabra que dices, cada límite que marcas, cada vez que eliges el silencio, en lugar de reaccionar, es tu forma de enseñarle al mundo.
Ya no soy tan fácil de manipular como antes. El narcisista nunca te olvidará. Pero lo más importante es esto. Tú ya no necesitas recordarlo. Ya no buscas respuestas en él, ya no esperas que algún día cambie. Porque has aprendido la lección más profunda, él no tiene que cambiar para que tú seas feliz. Solo necesitas irte y no volver jamás. Has caminado por el fuego y no te has quemado. Has atravesado la noche y no perdiste la luz. No eres un sobreviviente. Eres alguien que ha renacido. Existe un tipo de silencio poderoso que solo poseen quienes han caminado por el infierno. Ese silencio no es signo de debilidad ni de miedo, sino la prueba de que ya no son manipulables a través del dolor. Cuando el empático ha despertado, ya no tiembla ante el regreso del narcisista. Porque ha aprendido que la verdad no necesita imponerse, solo necesita ser vista. El narcisista puede seguir con los mismos juegos de siempre, hoovering disculpas falsas, lágrimas estratégicas, o los viejos guiones disfrazados de novedades. Pero esta vez, el empático ya no es espectador. Ya no ve nada que valga la pena observar. No se enoja, no se entristece, no reacciona, porque ahora ha aprendido a responder con un silencio intencional. Un silencio lo suficientemente fuerte como para hacer que toda la farsa se derrumbe. No necesitas gritar que has cambiado tu paz, lo dice todo. Cuando ya no te dejas arrastrar por las emociones de otros, creas un espacio seguro para ti. Y en ese espacio, todas las verdades se revelan. Ya no hay ilusiones, no hay pero sí. No hay tal vez haya cambiado. Solo queda la claridad. Y en esa claridad ya no lo necesitas. Ya no necesitas nada de él, ni siquiera su reconocimiento. Y eso, para el narcisista, es inaceptable. Porque vive para ser necesitado, para tener el control, para verse reflejado en los ojos de los demás. Y cuando tú ya no reflejas nada, él se vuelve invisible en el mundo que construyó. Por eso, aunque te hayas ido, sigue obsesionado contigo. No porque seas especial en ese sentido romántico que tanto le gusta decir, sino porque fuiste quien lo vio claramente, y aún así decidió marcharse. Sin luchar, sin rogar, sin perder la dignidad. Te fuiste como un alma que atravesó el fuego, ardió pero no se desintegró. Y sabes qué es lo más maravilloso, que comienzas a vivir una vida sin tener que demostrar nada a nadie, sin demostrar que mereces amor, sin demostrar que eres suficiente, que entiendes que amas bien. Porque sabes que siempre lo fuiste, solo que te convencieron de lo contrario. Cada paso que das, cada límite que marcas, cada palabra, que no dices todo, es prueba de que ya no vives bajo el control de nadie. Eres tú quien escribe el guión de tu vida, ya no un actor en el teatro falso de otro. Y cuando escribes con la verdad, no solo te liberas, a ti te conviertes en una luz para quienes aún están perdidos en la oscuridad. Nadie puede quitarte el camino que has recorrido. Nadie puede borrar tu despertar. Pueden intentar negarlo, burlarse de él, ensuciarlo, pero ya no pueden tocarlo. Porque la claridad nunca regresa a la ceguera. Una vez que has visto, no puedes no haber visto. Y una vez que has despertado, no puedes volver a ser un sonámbulo. La verdad final que el empático reconoce es esta: nadie puede destruirte a menos que tú les entregues la llave. Y es precisamente cuando recuperas esa llave, cuando te detienes, te das la vuelta y miras de frente al dolor en lugar de huir, que realmente entras en la libertad. No una libertad solo para escapar, sino una libertad para existir tal como eres, sin distorsión, sin ocultamiento, sin pedir permiso.
Este viaje no es lineal. Hay días en que te sientes fuerte como si nunca hubieras caído, y otros en los que de repente recuerdas una mirada, una voz, y tu corazón se encoge. Pero eso no es un fracaso. Es parte de la sanación. Nadie sale de la oscuridad sin cicatrices. Pero ¿sabes qué hace la diferencia? Que ahora no usas esas cicatrices para pedir amor. Las usas para recordarte que sobreviviste. El empático despierto ya no vive para arreglar a los demás, vive para amarse de forma sana. Y a través de eso se convierte en un faro para otras almas que aún luchan en medio de la tormenta. No predican, no intentan salvar a nadie. Simplemente existen, y su existencia íntegra, auténtica, poderosa, ya es un acto de sanación. En este mundo, personas como tú, que fueron aplastadas por un amor mal dirigido, pero aún así eligen levantarse con el corazón intacto, son quienes cambian el mundo. No con gritos, sino con una presencia honesta y clara. El narcisista seguirá con su ciclo. Buscará personas más fáciles de controlar, más fáciles de manipular. Pero tú ya no eres esa persona. Has aprendido que la paz no viene de hacer feliz a los demás, sino de dejar de sacrificarte por el caos ajeno. Desde hoy, ya no necesitas a nadie que confirme tu valor. No necesitas que alguien te mire para sentirte digno de amor. No necesitas una disculpa para empezar a sanar. Tú eres la sanación. Tú eres la luz. Y si hay alguien que aún está escuchando estas palabras hasta el final, déjame decirte algo. No volverás a ser quien fuiste. Serás alguien mejor, más real, más luminoso, y nadie podrá apagar eso. Y si aún estás aquí escuchando en silencio hasta este último momento, eso dice mucho. Me dice que estás en tu propio viaje de despertar. Tal vez no has recorrido todo el camino. Tal vez aún estás confundido, sientes que eres débil, crees que no tienes la fuerza para salir. Pero créeme, si puedes notar que algo está mal, si puedes sentir la contradicción en tu interior, si puedes hacer preguntas, entonces ya has comenzado. Despertar no es un momento de iluminación repentina. Es una serie de pequeñas decisiones que repites cada día: elegir la verdad sobre la mentira, elegirte a ti en lugar de complacer a otros, elegir avanzar en vez de aferrarte. Y cada vez que eliges así, estás sanando. No hay un camino igual al otro. Ningún despertar es fácil. Pero no estás solo. En este canal seguiremos diciendo verdades que pocos se atreven a decir sobre relaciones tóxicas, sobre manipulación sutil, sobre cómo puedes vivir, amar y existir sin perderte a ti mismo. Si te has visto reflejado en estas palabras, si alguna vez fuiste roto, pero no te rendiste, si estás buscando un lugar donde ser visto, comprendido y acompañado, suscríbete. Quédate con nosotros. Porque aquí no solo contamos la historia de siempre, aquí reescribimos un nuevo capítulo donde tú eres el protagonista y ya no la víctima en el guión de nadie más. Activa la campanita de notificaciones. Comparte este video con quien tú sepas que necesita escuchar esto. Porque quizás el latido silencioso de tu corazón sea el llamado más poderoso para el despertar de otro. Tú ya eres suficiente. Siempre lo has sido. Y mereces vivir una vida que no esté guiada por el miedo, sino iluminada por la luz interior que llevas dentro. Nos vemos en el próximo video. Un espacio donde la verdad, el coraje y la libertad siempre tienen voz. ¿Sabes algo?
existe una paz muy especial que solo quien ha pasado por el infierno puede nombrar. No es una paz otorgada por otros. No es un silencio falso que entierra lo que duele. Es una quietud profunda del alma donde cada herida ha sido vista, cada mentira ha sido desenmascarada, y cada dolor ya no tiene poder para definirte. Porque después de todo, has aprendido algo. No necesitas perdonar para ser libre. Solo necesitas soltar. No soltar al narcisista ni al recuerdo, sino soltar la creencia errónea de que debes sufrir para ser amado, que debes aguantar para conservar el amor, que si cambias lo suficiente, si te sacrificas, si te haces más pequeño, entonces alguien te verá. No, no lo harán, no porque no seas suficiente, sino porque ellos no pueden, porque la distorsión en su alma no les permite ver a nadie más que a su propio ego. Y tú esperaste ese milagro, sin saber que el milagro eras tú. Ahora ya no necesitas que alguien te llame fuerte para creer que no eres débil. Ya no necesitas que te llamen buena persona para creer que tienes valor. Solo necesitas a ti íntegro, claro, sin pedir disculpas. Y tal vez lo más hermoso es esto: comienzas a vivir no por miedo a ser abandonado, sino por amor a ti mismo. Un amor que no hace ruido, que no necesita validación, que no exige ser correspondido, pero tan profundo que ningún narcisista podrá tocarlo jamás. Es ese amor el que te permite caminar en calma, junto a las sombras del pasado, sonreír y seguir adelante. Porque ya lo entendiste. A veces la mejor venganza no es que se arrepientan, es que ya no te importe si lo hacen o no. Vives, respiras, sonríes, no para que te vean, sino para ti. Has despertado, y nadie podrá devolverte al sueño falso en el que vivías. Miras atrás y comprendes este viaje no fue solo para dejar a ella. Alguien fue para volver a ti. Nadie entra en tu vida por casualidad, ni siquiera quien te rompió en 1000 pedazos. Ellos fueron los que te despertaron, no con amor, sino con traición. No vinieron a sanarte, vinieron a mostrarte una herida que llevaba demasiado tiempo escondida. Una herida que no fue su culpa, sino tu creencia de que debías ser otro para ser amado. Y entonces entendiste el amor verdadero no requiere que desaparezcas. Ningún amor auténtico te obliga a encogerte, a cortarte por dentro, o a vivir con miedo de que una palabra equivocada desencadene castigos, silencios o miradas frías. Ningún amor real te hace sentir como un villano en tu propia historia. Pensaste que perdonar era la cima de la sanación. Pero ahora sabes que la verdadera cima es cuando ya no necesitas perdonar. Porque ya no hay odio. No buscas castigo no porque ellos lo merezcan, sino porque tú mereces paz. Pensaste que olvidar era necesario. Pero ahora sabes que no tienes que olvidar. Solo recordar sin que duela. Recordar sin querer volver. Recordar sin desear reparar, retener o empezar de nuevo. Recordar como una cicatriz en la piel, ni fea ni hermosa, solo verdadera. Y por ser verdadera, te hace más fuerte. Intentaste entender a quien te hirió creyendo que entender dolería menos. Pero ahora sabes que hay cosas que no se entienden. Solo se aceptan. Aceptar que hay personas que no vinieron a amarte, sino a enseñarte a amarte. Aceptar que algunas heridas no son para sanar, sino para recordarte que no debes volver a entregar el cuchillo. Y ahora ya no necesitas luchar para demostrar nada. Tú eres la prueba viviente. Tú eres la prueba
de que se puede sobrevivir a las mentiras, al silencio intencionado, a las puñaladas por la espalda disfrazadas de amor. Y no solo sobreviviste, te volviste aún más brillante. Puede que ya no seas quien eras, y eso es maravilloso. Porque el antiguo tú pensaba que necesitaba a alguien para completarse, pero el tú de hoy sabe que siempre has sido suficiente, solo habías olvidado. Ya no caminas perdido en la noche. Ahora tú eres la luz. No una luz que deslumbre, sino una luz suave, duradera, forjada en el dolor, la traición y el renacimiento. Esa luz no viene de fuera, nace de ti del momento en que reconociste que te equivocaste creyendo en un amor fallido. Y cuando te conviertes en esa luz, la oscuridad ya no te asusta. Solías huir de ella, tratar de borrar recuerdos y heridas. Pero ahora sabes sentarte a su lado, dialogar con ella y al final hacerla tu compañera. Porque en la oscuridad fue donde te encontraste. Ya no dejas que te definan demasiado sensible, demasiado bueno, blando. Solo eres tú con toda la profundidad que antes te daba vergüenza. El narcisista vive del reflejo, necesita que alguien actúe como espejo. Pero tú rompiste ese espejo viejo y ya no reflejas lo que él quería. No necesitas reaccionar. Ya no lloras, ya no buscas razones, ya no esperas que esa persona finalmente cambie. Porque ya lo descubriste. Y eso basta. Desde ahora cada vez que dices no, no solo rechazas al otro, te declaras a ti mismo, te elijo a ti. Cada límite que pones es un hilo de oro que vuelve a tejer tu alma. Cada silencio frente a la manipulación es una señal de poder, no de resignación, sino de negar el poder a quien no lo merece. No necesitas vengarte. Tu libertad es el castigo más grande para quien quiso que te quedaras cautivo. La paz que habitas, una paz que ya no depende del comportamiento de otros, es algo que él nunca tendrá. Y tú no necesitas que la tenga, porque tú no vives para arreglar a nadie. Vives para brillar. La verdadera libertad no llega al distanciarte del narcisista. Llega cuando te liberas de necesitar que él te comprenda. El empático solía explicar, razonar, justificar su corazón para que lo entendieran. Pero ante el manipulador, la verdad no tiene lugar. Su mundo usa la lógica como herramienta, el sentimiento como arma. Y tú eras su fuente de reacción. Así que la verdadera liberación no está en esa frase final que deseabas decir. Está en el silencio que eliges conservar. Un silencio que ya no es derrota, sino declaración. Ya no necesitas que te entiendan porque tú ya te entiendes. No necesitas que te reconozcan porque tu valor ya no está en ojos que no vieron tu alma. Desde aquí comienzas una nueva vida sin ostentación, sin ruido pero plena de soberanía. No buscas cierre en una disculpa. Lo encuentras en la decisión de no volver jamás. No necesitas sanar al otro para olvidarte de ti. Ahora cultivas tu alma como un jardín arrancando raíces viejas y venenosas las culpas que creíste, los sueños, construidos sobre mentiras, las falsas esperanzas disfrazadas de trampas. Y vuelves a sembrar con verdad, con amor propio, con dignidad. Y entonces todo cambia. Ya no sientes soledad al no ser amado. Sientes plenitud porque dejaste de amar mal. Ya no te sientes vacío al sentirte olvidado. Te sientes completo porque dejaste de olvidarte a ti mismo. Ya no derramas lágrimas por perder un vínculo. Sientes gratitud porque esa relación te llevó de regreso a la relación más sagrada contigo. Esa fortaleza no fue don innato. Se forjó en cada herida que recibiste y aún te levantaste.
en cada silencio que elegiste, pero nunca perdiste la compasión, en cada límite que impusiste sin dejar de honrarte. Y si aún estás escuchando estas palabras, eso revela una verdad profunda. Ya estás listo para mirar atrás, no para aferrarte, sino para liberarte. Porque el despertar no llega en momentos gloriosos. Llega en el silencio. En esas noches donde estás solo ya sin lágrimas, pero también sin necesitar que alguien las seque por ti. Llega cuando dejas de buscar validación en quien te hirió. Cuando dejas de intentar entender una vez más y en cambio aceptas que irte fue la respuesta. Pensaste que necesitabas un cierre, pero la verdad es el cierre no viene de ellos. Llega cuando decides dejar de entregar el poder de definirte a alguien que no sabe amar. Llega cuando comprendes que no necesitas un final perfecto para comenzar un nuevo capítulo. Solo necesitas soltar y avanzar, aunque tus manos tiemblen, aunque el corazón aún recuerde. Porque el renacimiento no comienza con una sonrisa. Empieza con una sola vez en la que te eliges a ti mismo a pesar de las 1000 razones para regresar. Una vez en la que dices no y no das explicaciones. Una vez en la que te miras al espejo y ya no ves a un fracaso, sino a un guerrero que sobrevivió a la tormenta. Has llegado lo suficientemente lejos para saber que no necesitas que nadie regrese y admita que se equivocó. Solo necesitas quedarte contigo y no abandonarte nunca más. Y si este viaje apenas comienza para ti, o estás dando los primeros pasos en medio de la confusión, recuerda, no estás solo. Aquí en cada video, en cada palabra, no contamos historias para asustarte, sino para que veas que tienes derecho a ser tú, a vivir en paz y a ser amado como mereces. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, si te reconoces en cada silencio, haz clic en suscribirse hoy. Porque el camino de la sanación no se recorre solo. Y aquí encontrarás la luz, no desde nosotros, sino desde ti reflejada de vuelta. Deja que tu próximo paso comience con una decisión sencilla. Elegir seguir. Elegir despertar. Y elegirte a ti. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desenterrando lo que fue enterrado y juntos convertiremos el dolor en sabiduría, el silencio en fuerza y cada despedida en un gran comienzo.